Esta clase está siendo grabada por medio de un sistema que se llama Meet. Entonces, luego le subo lo que es la grabación para que pueda ser consultada por los que no están presentes. Y se va a realizar, solo se realizan dos clases, una en la mañana y otra en la tarde, correspondiente a cada uno de los grupos. Esto debido a que el material que se va a usar es un poco difícil de trabajar y no por repetir lo mismo 6 veces. Por tanto, se le solicitó a la coordinadora eh, el tiempo para atender todo el grupo junto, hablando con los distintos profesores para atenderlos en este espacio. Está abajo, no sé por qué no se quita. Ok. El día de hoy vamos a ver lo que son algunos conceptos de máquinas eléctricas que son muy importantes para la parte del manejo eh, de motores eléctricos. Vamos a trabajar más adelante con lo que es un motor de inducción. Sin embargo, debido a que no existe una herramienta como tal para lo que es motor de inducción, vamos a ver casos específicos y luego vamos a medir lo que es potencia. Esta potencia la vamos a medir de dos formas, usando un multímetro y un amperímetro y usando un voltímetro. Lo primero que vamos a trabajar es con algunos conceptos básicos. Los tres conceptos vienen a demostrarnos cuál es el principio de las máquinas eléctricas. Si bien es cierto, ya lo repasamos en algún momento, lo que son motores transformadores y motores generadores y transformadores, es importante retomar en este momento cada una de esas líneas de aprendizaje, porque de acuerdo a esto, las máquinas las vamos a clasificar entonces debido al tipo de rotor, al tipo de generador y a las leyes que están inmersas, como la ley de Ampere y la ley de Faraday. Entonces, una máquina eléctrica como tal es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica o energía eléctrica en energía mecánica, dependiendo si se usa como motor o como generador. Las máquinas, como el transformador, están relacionados con las máquinas eléctricas, pero lo que hacen es convertir un nivel de voltaje de cierto nivel, un voltaje CA, a un voltaje CA también de otro nivel específico. Entonces, aquí en esta parte podemos preguntarnos por qué son tan comunes los motores y los generadores. Pues es una fuente de energía limpia, utilizan electricidad, son eficientes, fácil de controlar y transmitir a largas distancias. Algunos no requieren ventilación ni combustibles constantes, a diferencia de los motores de combustión, y además son adecuados para trabajar en diferentes ambientes. Ahora, la ley de Faraday dice que establece que una bobina de alambre conductor se generará se generará un voltaje proporcional a la tasa de cambio del flujo que la atraviesa con respecto al tiempo. Esto hace referencia a lo que es teoría electromagnética, es decir, un principio de electromagnetismo. Dice que la ley de Faraday es la base del funcionamiento del transformador. Un alambre conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimentará una fuerza sobre él si se encuentra adecuadamente orientada. Este comportamiento es la base del funcionamiento del motor de todas las máquinas. Ok, y aquí tenemos un alambre conductor. Fácilmente podríamos enrollar un cable dándole unas 15, 20 vueltas. Ponemos en la batería un imán y podemos hacer un pequeño motor, un pequeño experimento. Ese es el principio de un conductor. Ahora, un alambre conductor que se mueve en la orientación apropiada. Un alambre conductor que se mueve con una orientación apropiada a través de un campo magnético experimenta un voltaje inducido en él. Y este comportamiento entonces es la base del generador. Ya sabemos entonces, un transformador convierte de CA a CA. Un motor
convierte de electricidad a energía mecánica. Esto lo vamos a ver ahora en la práctica. Y un generador convierte de mecánica a energía eléctrica. Luego tenemos algo que se llama una máquina CD lineal, que consta de una barra que se mueve en un campo magnético y que ilustra muchas acciones de motores y generadores reales. Esta máquina CD lineal es el tipo de máquina, esto no lo vamos a estudiar, pero es un tipo de máquina que es utilizado actualmente. Y aquí también puede actuar como generador o como generador o como motor. Ahora, cambiando un poquito el tema, eh, siempre se les ha dicho que existen magnitudes eléctricas asociadas al Sistema Internacional de Medidas. Estas magnitudes eléctricas no están ahí porque sí, sino que hay que utilizarlas. Recordemos que hay otros conceptos como la distancia, la velocidad, la aceleración, la ley de Newton y potencia, que son aplicados a las máquinas rotativas. Ahorita voy a hacer mención a lo que corresponde a la potencia. Casi todas las máquinas, bueno, tienen una naturaleza que es importante tener un conocimiento básico en movimiento relativo. Ya en algún momento ustedes tuvieron que haber visto lo que es la primera ley de Newton, lo que es distancia, velocidad, aceleración para movimientos rectilíneos. Aquí aplicaría el mismo concepto para movimientos circulares. No voy a entrar tanto en detalle en lo que es posición angular, velocidad angular, que es, eh, pero sí voy a mencionar un concepto que se llama par. ¿Qué es el par? En el movimiento rectilíneo, una fuerza aplicada sobre un objeto ocasiona un cambio de velocidad. Es decir, si usted lanza una piedra, a la piedra adquiere cierta velocidad y depende de la fuerza, así va a ser la distancia que recorre. Si no se ejerce fuerza sobre el objeto, la velocidad permanece constante. Esto de velocidad constante es como cuando usted le pone por ejemplo, un carro de control remoto, le da velocidad máxima y entonces depende de la carga, entonces así va a ser hasta que se tropiece con algún objeto, que en este caso va a producir que el cuerpo se detenga. Entonces, aquí el par entonces está relacionado con este tipo de movimiento. Cuando un objeto rota, su velocidad angular permanece constante a menos que se ejerza un par sobre él. ¿Qué significa entonces par? Par es algo que detiene el motor. Cuando sea un par aplicado al objeto, más rápidamente cambiará su velocidad angular. Entonces, ¿qué es par? Se puede llamar, aunque no con exactitud, la fuerza de torsión aplicada a un objeto. ¿Qué es fuerza de torsión? Entonces, imagínense un cilindro que rota libremente alrededor de un eje. Si se le aplica una fuerza al cilindro, de manera que la línea de acción sobre el eje del mismo, el cilindro no rotará. Entonces, es como que usted trate de tener el cilindro, ¿de acuerdo? Este tenderá a rotar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, el par o acción de torsión sobre el cilindro depende de la magnitud de la fuerza aplicada, de las distancias contra el eje de rotación y de la línea de acción de la fuerza. Es algo que contrarresta la velocidad de un motor. Ok, entonces este es uno de los conceptos que debemos tener presente. Voy a adelantarme un momento o de aquí voy a trabajar con esta página en blanco y voy a decir el par es la fuerza de torsión aplicada a un objeto. ¿Qué otra característica?
de la magnitud de la fuerza aplicada. La distancia de rotación y la línea de acción de la fuerza. Esto es par. Ahora, bueno, me regreso aquí más a esta diapositiva. Todavía no hemos llegado a lo que es potencia, porque necesitamos repasar otros términos. Por ejemplo, existe el término de trabajo. Trabajo es potencia, y siempre que se menciona, bueno, potencia es, trabajo es potencia por distancia. Entonces es importante también definir el término trabajo, porque en la prueba que aplicamos, bueno, en una de las pruebas se les preguntaba qué es potencia. Y trabajo al final tiene la unidad de watt. Entonces, potencia es el trabajo realizado por una carga. Entonces, aquí podemos decir que se define como la aplicación de la fuerza, como la aplicación de una fuerza a lo largo de una distancia. Ya cambiando algunos términos, es la aplicación de un par a lo largo de un ángulo. ¿A qué se refiere con esto? Es la capacidad que tiene el eje de moverse. Así de simple. Entonces, si el trabajo es la aplicación de un par a lo largo de un ángulo, entonces ya podemos entrar al término de potencia, que, como les digo, ya se los he mencionado en múltiples ocasiones. Ahorita vamos a hacer, a instalar un motor y vamos a tener que medir la potencia. La potencia como tal es la tasa a la cual se realiza el trabajo. O también se puede ver como un incremento de trabajo por unidad de tiempo. Okay. Es decir, trabajo por potencia por tiempo es trabajo. Ahora, el campo magnético, bueno, esto ya podemos regresar a la presentación. Es porque después vamos a ocupar los otros términos. Ok, ¿qué son circuitos en CA? Aquí los circuitos en CA, recordemos que tienen tres características. Vamos a regresarnos a los que son los conceptos de potencia. Voy a poner aquí potencias. P, Q, S y FP. Las potencias P, Q, S y FP corresponden a potencia real, potencia aparente, potencia reactiva y factor de potencia. Dice que en el circuito se da la potencia P, es la potencia promedio que aplica la fuerza a una carga. La potencia reactiva Q es el componente de la potencia que se intercambia constantemente entre la fuente y la carga. Ahí lo importante es reconocer potencia real es P, potencia reactiva Q
Por lo general, las cargas inductivas consumen potencia reactiva positiva. Cargas inductivas, potencia reactiva positiva. Cargas negativas consumen potencia reactiva negativa. O suministran potencia reactiva positiva. Ok. La potencia aparente S es la que parece que se le aplica a la carga si solo se consideran las magnitudes de los voltajes y las corrientes. Entonces ya tenemos estos tres términos. Y el factor de potencia sale a raíz de un coseno de phi, coseno de un ángulo, o haciendo la relación de P entre S. Este factor de potencia es importante porque es lo que define qué tan eficiente es el motor. Tenemos lo que es el triángulo de potencia. No estoy viendo quién está conectado. Bueno, voy a revisar un poquito aquí. Hay dos personas conectadas. Está Alex y está Jafet. Ok. Eh, este triángulo que está aquí tienen que aprendérselo. Se vio el año pasado, al menos se mencionó, pues, pero este año sí o sí tienen que aprenderlo a manejar. Aunque no está inmersamente metido en este curso como triángulo de potencia, debemos repasarlo, porque estos son conceptos que al día de mañana van a ser muy necesarios. Aquí tenemos el triángulo de potencia que siempre se dibuja de la misma forma. El P, el Q, el S y el ángulo siempre van colocados de la misma forma. Entonces, no, y solo tienen que aprenderse un triángulo. P es la relación de S por coseno. Q es S por seno. Yo puedo aplicar trigonometría diciendo cos del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, seno del ángulo opuesto entre hipotenusa o tangente es opuesto entre adyacente. Aquí tenemos P entre S, Q entre S y Q entre P. Cada uno de ellos tiene una unidad diferente. Potencia, watts, Q, bar y S, voltio amperio, VA. Hay algo que se llama ángulo de impedancia, que es este ángulo. Casualmente, este ángulo de impedancia también está relacionado con las características del circuito. ¿Cuáles son esas características? Pues el Z de impedancia, que es igual a una parte resistiva y una parte inductiva, porque obviamente pues esta potencia tiene que salir de algún lado. O sea, la carga va a ser resistiva e inductiva. Ahora, entonces, las potencias real y reactiva y aparente suministradas a las cargas se relacionan por medio del triángulo de potencia. El ángulo de la esquina inferior izquierda es el ángulo de impedancia. Al lado adyacente a este triángulo está el lado, lo que es la potencia real P suministrada a la carga. El lado opuesto del triángulo es la potencia reactiva suministrada a la carga. Y la hipotenusa del triángulo es la aparente S de la carga. Normalmente la cantidad cos de phi, cos de zeta sería, se conoce como el factor de potencia de una carga. Aquí hay un ejemplo. No sé por qué esta parte no se quita, pero eh, ya le di pantalla grande. Ok, en este ejemplo lo que se va a observar es, ¿qué pasa si tenemos una carga Z? Esa carga Z, ahí los que tienen calculadora, por favor, sería ideal que la usen. Voy a subir este toquecito. Igual, voy a hacerlo aquí con la calculadora para darle seguimiento. Saquen la calculadora en este momento.
Ok, con la calculadora van a presionar mode y el número 2, que se llama complejos. Número 2, mode 2. Van a digitar 120, ángulo. Ahí en ingeniería, si ustedes le dan ingeniería, aparece una I directamente. Pero yo necesito el ángulo. El ángulo es que está como en café. Bueno, en dorado, dorado. Entonces hay que apretar Shift Ingeniería para que aparezca el simbolito de ángulo. Entonces 120 ángulo de 0. Entre 20 ángulo de menos 30. Y ahí les da 5.19 más 3i. Necesito darle opción y en opción me aparece ahí bajando con las flechas R ángulo de cita, que sería el número 1 y listo, sería 6 ángulo de 30. Llegaron a ese resultado, 6 ángulo de 30. Recuerde que la mitad del curso, Profe, ¿sí? después del primer procedimiento que se hace, Ya puso complejo. sí, ya puse complejo y ya llegué al primer resultado. ¿Cómo transforma ese resultado al otro? Solo le da opción. Abajo de Shift, opción. Si tiene una calculadora de las nuevas, ¿verdad? Opción. Y baja la flechita. Ahí dice argumento complejo, parte real imaginaria. Baja la flechita. 1, R ángulo de cita. Eso es lo que ocupa. Me dio 6 ángulo de menos 30. Ahí entonces le faltó un menos a la parte inicial, porque es 20 ángulo de menos 30. Ah, Y solo corrobora ese dato. Listos. Ok, ahí solo corrobora el dato. Igual tienen que tener la calculadora ahí a la mano. De esta forma, estamos aplicando lo que corresponde a la ley de Ohm usando el término de impedancia y fasor. El fasor es esto que me permite expresar un número, un voltaje o una corriente a lo largo del tiempo usando simplemente la magnitud y el ángulo. Entonces, voltaje 120 ángulo de cero. ¿Por qué 120 ángulo de cero? Resulta que en conexiones trifásicas, cada fase está desplazada a 120 grados. Entonces, la primera fase 120 ángulo de cero. La segunda, 120 ángulo de 120 grados. Y la tercera fase, 120 ángulo de 240 grados. Eso quiere decir que una conexión trifásica, cada una de las fases se interviene. O sea, hay un desfase de 120 grados entre cada una. Y esta sería la corriente que pasa por cada una de las líneas. Aquí hay que considerar también si es una fuente delta o una fuente estrella. El factor de potencia de la carga se calcula como un coseno del ángulo. Este ángulo, para eso hay que hacer el triángulo, y nos daría coseno de menos 30, 0,866, y este es un ángulo de adelante. Ahora, dice que es una carga capacitiva, por lo que la impedancia cita es negativo y la corriente está delante del voltaje. Este ángulo, como es menos 30, siempre este dato va a estar entre 0 y 1, siempre. Este ángulo es menos 30 y como se dijo antes, aquí en esta parte, reactancia positiva y las cargas capacitivas consumen potencia reactiva negativa. Es una carga capacitiva lo que se observa ahí. Ok. ¿Cómo se calcula la potencia? Que eso también lo vamos a estar realizando el día de hoy. La potencia sube por I por el coseno. Esta es potencia real. ¿De dónde sale esta ecuación? Entonces me voy arriba y dice que potencia es S
por cos. ¿Y quién es ese? Ese es V por I. Entonces, para la potencia real, porque aquí la idea es calcular. Entonces, calcula la corriente suministrada a la carga, el factor de potencia de la carga y las cargas real, reactiva, aparente y compleja. Potencia real, V por I por coseno. 120 por 6 por coseno de menos 30 me da 623,5 watts. Potencia reactiva, V por I por seno. Esta ecuación no va a cambiar, siempre va a ser V por I por seno. Y daría 360 bar. Observe que aquí es voltiamperio resistivo. Se calcula la potencia aparente, V por I nada más, 720. Ya con estos datos podemos realizar lo que corresponde al triángulo, como el que se vio antes, con la variante de que este Q es negativo. Es decir, tenemos que dibujar esto, pero con el Q negativo. Es decir, en vez de, si recuerdan un poquito de física, este vector va en sentido más X y este va en sentido más Y, pero si Q es negativo iría hacia abajo la flechita, menos Y. Entonces es dibujar ese triángulo, pero en el cuarto cuadrante. Y la potencia compleja se calcula como V por I transpuesto. Este término transpuesto significa que la corriente le cambió el ángulo. Nada más. Antes me dio 6 ángulos de 30, lo observo aquí, 6 ángulos de 30. Pero si le pongo un asterisco arriba significa transpuesto. Esta es de la potencia que comprende todas las otras potencias. Igual se puede sacar sumando, agregando este J complejo, sumando eh, el, el P que me dio antes más el JQ. Q es menos 360. Entonces aquí es, este corresponde a P menos JQ. Sin necesidad de hacer esta multiplicación. Porque este término transpuesto al final como que enreda un poquito. Entonces esto se hace como P más JQ. ¿Okay? Aquí hay un pequeño cuestionario. Este cuestionario, la idea de resolverlo, hoy no nos da chance de resolverlo, sin embargo lo voy a estar colocando en una GTA y se los voy a estar subiendo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es par? ¿Qué función cumple el par en el movimiento rotacional de las máquinas? ¿Qué establece la ley de Ampère? ¿Qué es la intensidad de campo magnético? ¿Qué es densidad de flujo magnético? ¿Cómo se relacionan estos dos términos? ¿Cómo ayudan los conceptos de campo magnético equivalente al diseño de los núcleos de los transformadores y las máquinas? ¿Qué es reluctancia? ¿Qué es un material ferromagnético? ¿Por qué es tan alta la permeabilidad de un material ferromagnético? Aquí tenemos varios tipos de materiales, los materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y los aislantes. ¿Cómo varía la permeabilidad relativa de un material ferromagnético con la fuerza magnetomotriz? ¿Qué es histéresis? Explique la histéresis en términos de la teoría de los dominios magnéticos. 9. ¿Qué son las pérdidas por corrientes parásitas? ¿Qué se puede hacer para minimizar las pérdidas de corrientes parásitas en el núcleo? 10. ¿Por qué todos los núcleos expuestos a las variaciones de flujo SA son laminados? Y 11. ¿Qué es la ley de Faraday? Hay otras 3 preguntas. Diga si la corriente está delante o detrás del voltaje de una carga inductiva. Eh, si es carga inductiva, está delante. La potencia reactiva de la carga será positiva o negativa. Luego, ¿qué son las potencias real, reactiva y aparente? ¿En qué unidades se miden? ¿Cómo se relacionan? Se relacionan a partir del triángulo de potencia, ¿verdad? ¿Y qué es el factor de potencia? Estos términos son importantes que los tengan presentes porque se los van a preguntar en algún momento en una prueba estandarizada. Ahora, importante reconocer, en los motores
ya sean monofásicos o motores trifásicos, síncronos o asíncronos, vamos a tener que medir voltajes, corrientes, factor de potencia y la potencia, y a partir de aquí vamos a tener que modelar el circuito. La única forma de hacer eso es encontrando estos circuitos previos, reconociendo los circuitos previos, ¿verdad? Vamos a ver un tema. Ya les había mencionado lo que son motores asíncronos. Hicimos un bosquejo por ahí. Sin embargo, ahora de manera más formal, vamos a introducir lo que son los generadores síncronos. Habíamos visto la velocidad de sincronismo nada más y cómo sacamos el número de polos y cómo estos polos se relacionan entonces con la velocidad de sincronismo. Ahora, bueno, y también las partes. Ahora, lo que vamos a ver son los generadores síncronos, haciendo énfasis en que estos generadores se clasifican de acuerdo al tipo de rotor. Solo hay dos tipos. Estos generadores síncronos son poco utilizados, sin embargo, tenemos que estudiarlos. Vamos a ver qué es el circuito equivalente y qué es un diagrama fasorial para un generador síncrono, reconocer las ecuaciones de potencia y par de un generador síncrono, saber cómo deducir las características de una máquina síncrona a partir de las mediciones, y esto es muy importante, los circuitos, las características del circuito abierto, OCC, y características de cortocircuito, SCC. OCC significa Open Circuit y SCC significa, bueno, circuito abierto y cortocircuito. Luego, entender cómo el voltaje terminal varía con la carga de un generador síncrono que opera solo y poder calcular terminal de voltaje en varias condiciones de carga. Esta condición de carga es agregándole al generador un dinamómetro. Podemos medir la velocidad, la potencia, todas las características que intervienen. Nosotros en el laboratorio podríamos medir la velocidad, por ejemplo. Comprender las características necesarias para poner en paralelo dos o más generadores síncronos. Esto no lo voy a hacer en este momento, sin embargo se pueden poner varios generadores síncronos. Recuerde que aquí está el tema solo de generadores. Como máquinas es tan extenso, también está lo que son motores síncronos. Aquí, bueno, recordemos que es muy similar la teoría, por tanto solo voy a hacer énfasis a generadores síncronos. Entender el procedimiento para poner en paralelo los generadores síncronos, comprender la operación de generadores síncronos en paralelo, entender el límite de estabilidad estática de un generador síncrono, porque el límite transitorio es menor que el límite estático. Ok, voy a borrar aquí lo que son en paralelo porque no los estoy incluyendo. Ahora sí. Comprender las corrientes transitorias que fluyen en condiciones de falla, corto, y entender valores nominales síncronos y qué condición limita cada uno de ellos. Esta parte de valores nominales es lo que sería la placa característica del motor. Entonces, tenemos como definición que los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas que se utilizan para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica SA. En este capítulo se estudia la operación de los generadores síncronos, tanto cuando operan solos como cuando lo hacen junto con otros generadores. Aquí voy a subrayar algunas palabras claves. ¿Cómo está constituido? Entonces, en un generador se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente CD a su devanado para crear un electroimán. Aquí esta parte de imán permanente significa que hay que agregarle un voltaje CD a la máquina, corriente directa, como para ya sea hacer este circuito magnético o crear un electroimán.
Enseguida, el rotor del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético giratorio a la máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de voltajes trifásicos dentro de los devanados del estator del generador. Entonces, aquí lo que está diciendo es que al aplicar el campo magnético va a girar el eje en el rotor. Dice, dos términos que por lo general se utilizan para describir los devanados de las máquinas son devanados de campo y devanados del inducido. Estos dos términos ya los habíamos estudiado. El primero dice que produce un campo magnético principal en la máquina, mientras que el segundo aplica los devanados donde se produce el voltaje principal. Entonces, devanados del inducido son los devanados, podemos asociarlo con los devanados del rotor y devanados de campo, devanados del estator. En las máquinas síncronas, los devanados de campo están en el rotor, por lo que los términos devanados de rotor y devanados de campo se utilizan indistintamente. De forma similar, los devanados del estator y devanados del inducido se utilizan de manera indistinta. Recuerde que hay ambos, todos tienen devanados, ¿verdad? Tanto el estator como el rotor. Entonces, siempre hay que hacer referencia a devanado del estator o devanado del rotor. Ahora, el rotor de un generador síncrono es en esencia un electroimán grande. Los polos magnéticos del rotor, por lo tanto, pueden ser salientes como no salientes. Esta parte es lo que me identifica qué tipo de generador es. ¿Polos salientes o polos no salientes? Entonces, ¿cómo se clasifican los generadores síncronos? Polos salientes y polos no salientes. El término saliente significa proyectado hacia afuera o prominente, y un polo saliente es un polo magnético proyectado hacia afuera del eje. Por lo tanto, el polo no saliente es un polo magnético construido al mismo nivel de la superficie del rotor. Veamos una imagen. Aquí dejé esta parte que es la descripción. Dice que este rotor tiene 6 polos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Aquí se hizo un corte. Aquí estos son los que son los anillos rosantes. Aquí vemos lo que es este es uno de los polos. Este sería un polo saliente. Entonces dice, un rotor de 6 polos salientes de una máquina. Fotografía del rotor es el B, de una máquina síncrona con 8 polos salientes que muestra los devanados de los polos del rotor individuales. Entonces aquí los contamos: 1, 2, 3, 4. Este tiene 8 polos. El C, fotografía de un solo polo saliente de un rotor sin los devanados de campo. El devanado de campo entonces es el cobre enrollado. Un solo polo saliente después de que se han instalado los devanados de campo, pero antes de que se monte en el rotor. Aquí lo tenemos. Entonces aquí está sin enrollar, aquí ya está enrollado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Para simular estos circuitos se requiere de varias estrategias. Lo primero que se debe hacer es, veamos aquí, tenemos el rotor y el estator. Yo podría tomar una máquina, un motor, no tenemos síncronos en el laboratorio, todos son asíncronos de inducción. Tomamos un motor y con ese motor podemos conectarle una carga, medir potencia, factor de potencia, voltajes, corrientes, y eso es suficiente para caracterizar el motor. ¿Qué nos interesa? Conocer cuánto es el pico de corriente en la entrada. Podemos modelar el motor también utilizando lo que son los devanados. Esos son, esa es la estructura que tendría el circuito de un rotor, el circuito interno, así se tendría que modelar. Tenemos el rotor y el estator. El rotor va a tener un inducido del excitador.
Y también va a tener una entrada trifásica de corriente baja en el estator, ahí donde está la conexión trifásica, lo que se conecta a la red. El rotor no lo vemos porque está interno. Luego tenemos a una parte de arriba entonces el excitador, el rectificador trifásico y la máquina síncrona y el campo principal. En la parte de abajo tenemos el estator, la entrada trifásica de corriente baja y una salida trifásica y el inducido principal. Entonces, campo está asociado con rotor, inducido está asociado con estator. En pocas palabras, entonces se rectifica una pequeña corriente trifásica y se utiliza para suministrar el circuito de campo del excitador que se encuentra en el estator. Entonces se rectifica la salida del circuito inducido del excitador en el rotor y lo rectificamos y se utiliza para suministrar la corriente de campo a la máquina principal. ¿Okay? Estos son diodos rectificadores para evitar que la corriente se regrese. Visto de otra manera, aquí tenemos dos circuitos. Este circuito es con un imán permanente. Antes no teníamos el imán permanente, teníamos un excitador. Ahora el excitador piloto son imanes permanentes y entonces se agrega lo que es el excitador, puesto que esto es un generador. Entonces los generadores síncronos son por definición síncronos, lo que quiere decir que la frecuencia eléctrica se produce y entrelaza o sincroniza con la tasa mecánica de rotación del generador. Aquí tenemos la fórmula, frecuencia eléctrica en Hertz es igual a velocidad mecánica magnética en revoluciones por minuto, por número de polos entre 120. Entonces, F es igual a N por P entre 120. P es número de polos. Y de esta forma, esto es lo que hemos calculado anteriormente para motores síncronos. Si generamos eh, una gráfica de flujo contra corriente, vamos a ver que la corriente IF, que es la corriente que sale, corriente de campo, contra el flujo magnético, este flujo es como otro tipo de corriente, pero esta corriente es la corriente que sí la puedo medir, corriente eléctrica, y este flujo es algo, es como corriente, pero asociada a circuitos magnéticos. Entonces, corriente contra flujo y la curva de magnetización de un generador, que esto tiene que ver con velocidad angular. Velocidad angular es la velocidad de sincronismo por 120 entre 2pi. Esto tiene que ver con la velocidad de sincronismo. Y esta es la fórmula. Y así es como deberíamos de trabajar este tipo de circuitos. También funciona para otros como motores CD. Aquí tenemos esta entrada, que es la que se les ha mencionado, que esto puede ser un imán permanente o puede ser un electroimán. Aquí tenemos un R ajustable, un RF y un LF. Esta parte es del estator. Más bien, esto es aquí se alimenta CD. Esto que vemos acá son trifásicos. Entonces, voltaje A, voltaje 2, voltaje 3. A1, A2 y A3. Y tenemos una salida. Esta salida, entonces la salida, el voltaje de salida es, aquí solo consideramos uno porque los tres son iguales, lo único que cambia es la fase. En desfase de 120, pero la magnitud así sigue siendo la misma. Entonces aquí tenemos un circuito serie donde tenemos voltaje de entrada JXS, esta es una impedancia, RA, una resistencia de armadura, y V, el V flujo 1. Entonces, para encontrar esta salida es igual a la caída, bueno, voltaje de la fuente menos JXS por I menos RA por I. Esto es aplicando ley de Ohm.
porque aquí tenemos la corriente que pasa por cada uno de ellos. De esta forma podemos encontrar el voltaje de salida para este circuito. Igual podemos encontrar el voltaje de salida acá, haciendo IF por R ajuste más RF más I por LF. ¿Okay? Y algo así se vería lo que es el triángulo. Este triángulo, como se observa, pues, quizás ahorita, bueno, esto es un diagrama fasorial con un factor de potencia único, pero me sirve para calcular también el factor de potencia, porque resulta que este ángulo de impedancia es el mismo ángulo que se obtiene en el factor de potencia. No vamos a trabajar esto como tal, sin embargo hay softwares que me ayudan a calcular cuál es el diagrama fasorial de un generador. Recuerden que estamos con el principio, así es como se debería ver el circuito. Dice que debido a los voltajes de un generador síncrono son voltajes de CA, por lo general se expresan como fasores, y puesto que los fasores tienen tanto magnitud como ángulo, la relación entre ellos debe expresarse en una gráfica bidimensional. ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que es I por R, que es la inductancia resistiva. Aquí tenemos la impedancia reactiva, que tiene que ver con el inducido, con esta parte, JXS, y la suma de ellos me va a dar el voltaje total, EA, y ya sea con un tangente a la menos 1 de opuesto entre adyacente, obtengo ya el ángulo, que este ángulo va a ser el factor de potencia. Tipo de pérdidas, siempre se les va a preguntar por estas pérdidas, no hay que calcularlas, sin embargo sí se podrían calcular. Ya a un nivel de ingeniería es necesario calcular las pérdidas de un motor. Entonces, tenemos pérdidas misceláneas, pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre. La potencia, como es trifásico, siempre va a ser raíz de 3 VL y L por coseno. Y la potencia de entrada, como esto es un generador, entonces estamos entrando a una potencia que tiene que ver con un torque por frecuencia angular. Entonces aquí lo que entra es una potencia mecánica, ¿cierto? Y sale una potencia eléctrica. Si fuese el contrario, si esto es un generador, si esto fuese un motor, entonces cambiamos. La potencia de salida, raíz de 3 V entrada por I entrada por coseno, iría acá. Y la potencia de salida estaría relacionada con la parte mecánica. Esto tiene que ver con el ángulo y la velocidad de giro. Y ahora sí, ya casi vamos a la práctica. Entonces, medición de los parámetros. ¿Qué me interesa medir? Dice que consta de tres cantidades que se deben determinar para describir completamente el comportamiento de un generador síncrono real. Entre ellos tenemos la relación entre corriente y flujo, por lo tanto entre corriente campo y la entrada, la reactancia síncrona y la resistencia del inducido. Es decir, todos estos parámetros que tenemos aquí. El voltaje de entrada, la resistencia y esta impedancia, la reactancia. ¿Ok? Estos son los parámetros que para modelar un generador, son los que deberíamos de tener presente. Para eso se hacen dos pruebas, una prueba en circuito abierto y una prueba en cortocircuito. Como les digo, en el laboratorio no tenemos este tipo de motores, por tanto se nos dificulta un poco, pero el circuito como tal se vería como esto. Entonces, esos parámetros se podrían calcular a nivel de laboratorio, donde la magnitud de la corriente estaría expresada como, al final, ya cuando se tengan estos dos datos, estaría expresada como voltaje de la fuente entre raíz de RA al cuadrado más XS al cuadrado. De esto sacando la hipotenusa. Ya una vez que se haga el triángulo, entonces sacando la hipotenusa del triángulo.
Y hasta acá sería esta parte correspondiente a máquinas síncronas. Escogí máquinas síncronas porque, como vimos la última vez, estábamos estudiando lo que era velocidad síncrona del motor. Entonces, igual, esto es un generador, también llamado alternador. Faltaría pues el complemento que sería el motor síncrono. De manera aleatoria, prácticamente porque no estoy siguiendo una guía como tal, voy a demostrarles y voy a usar instrumentos para medir la potencia de un motor. En el laboratorio ustedes deberían ser capaces también de realizar el mismo experimento sin mayor dificultad. Entonces, esto es un software. Este software se llama Multisim. No tiene nada extraño, es simplemente un software que siempre he usado. Todavía no está en el laboratorio, sin embargo, en algún momento se va a instalar. Entonces, voy a hacer un pequeño montaje aquí. Vamos a ver si tengo aquí las librerías. Son dos montajes diferentes los que voy a realizar el día de hoy. La librería que ando buscando se llama electromecánica. De hecho, que aquí está. Entonces, me voy aquí. Dice fuentes básicos, diodos, transistores, análogos, CTL, CMOS, MCU, Advanced Periphericals, Digital, mezclador, indicadores, potencia, electromecánica. Esto es lo que ocupo. En electromecánica me aparecen máquinas, movimiento de controladores, sensores, máquinas, cargas mecánicas, tiempos de contactos, bobinas de relés, suplementos de switch y protecciones, dispositivos protectores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que son... ok, voy a escoger una máquina. Aquí tenemos máquinas DC sin escobillas. Este es con imán permanente y voy a trabajar con este. También tenemos las máquinas síncronas. Esto todo se puede modelar. Ves aquí, por ejemplo, máquina permanent magnet, máquina síncrona con efecto Hall de sensor. Cada uno de ellos tiene sus propios. Aquí podemos tener, por ejemplo, dos salidas. Okay, voy a trabajar ahorita de forma esta. Entonces voy a tomar un motor de inducción. Ahorita vamos a ver si podemos hacerlo con este otro. Entonces, un motor de inducción. Esto es simplemente para que vean cuál sería el comportamiento de un motor de este tipo. En Power Sources, entonces siempre es conveniente sacar la tierra. Sacar la tierra. Y voy a mostrarles entonces dos tipos de alimentación. Las alimentaciones varían. Recuerde que en delta y estrella, en delta tenemos tres fases y solo tres salidas. Esto lo puedo conectar directamente en ABC. O estrella, ya necesitaríamos una conexión a tierra porque tengo 4 pines. Por tanto, voy a trabajar con una conexión estrella. Esto lo borro. Y aquí lo que me interesa es medir las potencias. Entonces, primero que todo, necesito agregar algo aquí a la salida. ¿Qué agrego a la salida? Necesito un eje. Entonces me voy otra vez a una carga, pues agregarle algo al eje. Entonces voy aquí y busco mechanical, cargas mecánicas, carga arbitraria, carga inercial. Entonces una carga arbitraria. A ella le agrego una carga. Esta carga puede ser, aquí le doy y puedo escoger las características. Un miliradian por segundo a una velocidad constante. Estas características son las que me ayudan a modelar el motor. Les había comentado, tanto el rotor como el estator va a tener una impedancia
y una resistencia. Entonces, inductancia 1,4 milihenrios. Resistencia del estator 0,28 ohms. Inductancia del rotor 0,75 milihenrios. Resistencia del rotor 0,2. Inductancia de magnetización 0,25 henrios. Número de polos 3. Y aquí ya tenemos otras características propias del motor, lo que es la velocidad angular, la fricción y la inercia. Todas estas características, si ustedes observan, están relacionadas con inductancia y resistencia. ¿De dónde se toma ese modelo? Pues ese modelo viene de lo que acabo de explicarles en la teoría, de lo que sería el circuito equivalente de un motor. Recuerden que este es un motor, de inducción, sin embargo, todos tienen como un modelo equivalente parecido. Estos valores ya están por defecto, no le voy a cambiar nada. Si yo hago esto, comienzo, ahí ya estaría el motor, aquí ya la carga se estaría moviendo. Sin embargo, así, pues no tengo ningún dato. Lo que necesito es medir el voltaje y la corriente. Este es un multímetro. Voy a usar y medir lo mismo dos veces, ¿verdad? Con un multímetro. Y voy a enseñarles a conectar con el watímetro puedo medir un voltaje y puedo medir una corriente. Entonces voy a poner aquí ya estoy midiendo corriente. Delete. Sin embargo, voy a medir corriente por acá. Ok. Ahí ya estoy midiendo corriente. La idea de esto es medir corriente y medir la corriente también con el voltímetro. Mido voltaje con un voltímetro convencional y mido voltaje también con un watímetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Midiendo dos cosas al mismo tiempo. De forma que voy a comparar los resultados obtenidos. Ya sea que utilice los multímetros o que utilice un solo watímetro. Aquí, si se observa, debería tener 120 voltios, 60 Hz, delete 0, factor de potencia 0. Esta conexión es trifásica, es decir, tiene fase 1, fase 2 y fase 3 desfasados 120 grados. Entonces le doy ¿sí? Y vamos a revisar los resultados obtenidos. Vea que aquí me está tirando que es 207 voltios. Eso es, ¿qué me da a entender? Yo estoy midiendo el voltaje entre fase y fase. Debería medir el voltaje entre fase y tierra para obtener los 120 voltios. Para no tirarlo más allá, entonces ahí. Ahora sí, con una calculadora, ahí ya obtendría 120 voltios. Obtendría una corriente de 130 amperios. Esa es la corriente que está pasando por ahí. Y así más o menos sería la corriente de un motor. Vean que es un pico bastante alto. Esto está en alterno, porque ambos son alternos. El factor de potencia que estoy obteniendo es de 0,50. Este factor de potencia me ayuda a ver qué tan eficiente es. ¿Cómo mejora este factor de potencia? Lo ideal es que ese factor de potencia se acerque a 1, es decir, 0,99. Ahora, recuerde que estoy midiendo por un lado voltaje y corriente y por el otro lado la potencia. Voy a sacar la calculadora y multiplico 120 por 128.534 y me da un dato de 120 por 128.534. Me da 15.424 kilowatts.
Esa es la potencia que me está dando el motor, 15.000. Sin embargo, aquí el watímetro me está dando 7,84 kilowatts. ¿Por qué ocurre eso? Recuerde que aquí estamos trabajando con lo que es todo alterno. Entonces, ¿qué potencia es la que estoy determinando? Esta potencia, la que estoy sacando aquí, es kilowatts. Watt, es decir, potencia real. ¿Y cómo se calcula la potencia real? Voy para acá. Potencia real. La potencia de la fuente me está dando 15.424 V por I. Pero lo que yo quiero, lo que kilowatts es este, P. Es decir, tengo que multiplicarlo por el coseno del ángulo o lo que corresponde al factor de potencia. Entonces, para encontrar, eh, para verificar con estos dos datos, tengo que conocer el factor de potencia. Entonces, multiplico 120 por 128 por el factor de potencia, 0,58, y me da 7.835. Si le pongo más decimales, 7.840. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se multiplica 120 por 128 por el factor de potencia para obtener esta potencia real. Recuerden que tenemos tres tipos de potencia: potencia real, potencia reactiva y potencia capacitiva. Potencia real, reactiva y aparente. Ahora, con el watímetro, depende el tipo de watímetro que se tenga, se pueden medir otros tipos de potencias. Por ejemplo, potencia reactiva. El que está en el laboratorio permite medir esas otras potencias. Vea que aquí se está conectando el voltaje en paralelo y la corriente en serie. Puedo hacerlo con un multímetro considerando que existe un factor de potencia, o puedo hacerlo con un watímetro directamente, y algunos me dan la frecuencia, el factor de potencia y otros datos asociados a esto. También puedo medir cuánto es la potencia de salida que está llegando a ese motor. Entonces voy a medir la potencia de salida. Considerando la conexión a tierra, aquí solo voy a mover esto. Voy a medir la potencia aquí y voy a medir cuánta corriente está llegando aquí a la carga. Me había dado 7.840 watts y ahora me está tirando aquí un error. ¿Por qué me está tirando un error? Resulta que, ¿cómo mide usted una carga? La carga es algo que se mueve, digamos, como una banda. Yo no puedo medir la potencia de la banda. Lo que puedo medir aquí correspondería a la velocidad de giro de esto. Porque pues es un eje, o sea, es un metal. No puedo medir cuánto es la potencia del metal, ¿verdad? Jamás. Entonces, por aquí quizás no hayan, vamos a ver en mecánica, a ver si hay algún tipo de medidor. Suplementos, protectores, cargas. No se puede medir la velocidad de giro, pero por aquí ya es, lo que cabría es medir la potencia. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda acá hasta ese momento. Voy a hacer esto mismo considerando, solo le doy copiar, pegar, ¿verdad? Porque para no hacerlo de nuevo, voy a hacer esto mismo, pero le cambio la fuente.
en vez de esta conexión estrella, voy a conectar un delta, electromecánica, y voy a conectarle un delta. Entonces el motor va a ser igual, lo que cambio es la fuente. Y por acá un delta. Vamos a ver. Power. Delta. Ya la tierra no la ocuparía. Sin embargo, se ocupa, bueno, para conectar la tierra del dispositivo de los medidores. Igual 120-60 Hz, que es lo que se utiliza aquí en Costa Rica y en otras partes del mundo. Los motores, si usted le mete o le cambia la frecuencia, lo puede quemar. Entonces, hay que tener un banco de capacitores para regular que esta frecuencia sea siempre 60 Hz. Aquí lo que voy a hacer es conectar de nuevo el watímetro. Recuerden entonces, el watímetro, esto no es. El watímetro lo que me va a dar es información sobre la potencia real del circuito, la potencia en watts. Y solo más o menos. Ok, vemos aquí que la potencia, este voltaje es otra cosa, no me está dando nada ahí, no conecté este medidor, el amperímetro, entonces necesito conectarlo de forma correcta. Entonces, la corriente siempre se abre el circuito y pasa por el amperímetro, este es el amperímetro. Aquí esto está mal conectado porque necesito ahora, como no hay tierra, en un delta no existe la tierra, entonces necesito conectarlo entre fase y fase. Y entre fase y fase, el voltaje tiene que ser 120 voltios. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí estoy obteniendo siempre 120 voltios. Vemos que la corriente es más baja. Antes teníamos una corriente de 130, ahora tenemos una corriente de 74. Teníamos una salida de 7840 y ahora estamos obteniendo 7755 kW. Y el factor de potencia antes era de 0,50 y ahora, para el mismo circuito, mejoró. Ahora es de 0,87. Entonces, este factor de potencia, como les dije antes, corresponde a, bueno, me voy a llevar estos datos ahorita y los voy a trabajar un poquito. Si yo multiplico 120 por 74, tengo la potencia aparente, ¿sí? Y si lo multiplico por 0,87, obtengo 7700, que es la potencia real. Entonces, parte del trabajo que vamos a hacer ahorita es caracterizar ese motor. Lo voy a dar aquí, snipping, para recortar, y me llevo esa parte para la presentación y lo junto en la presentación para trabajarlo como datos experimentales. Ok, aquí hay una diapositiva en blanco y lo pegamos aquí. Esto no lo ocupo. Y esto no lo ocupo. Ok, voy a conectar ahorita un dispositivo aquí a la computadora para lograr trabajar de una forma más cómoda y poder escribir. Ok, ya lo tengo. Ahora sí.
Aquí lo que tenemos que hacer entonces es dibujar el triángulo. Voy a ver si está aquí en herramientas, un triángulo. Regla, formas, insertar, formas, y es un triángulo. Este sirve. Quedó al revés, pero vamos a ver si se puede dar vuelta. No se puede dar vuelta, pero sí se puede llevar por acá. Lo voy a dejar así oscuro. Entonces, tenemos que esto es potencia aparente, que es V por I, que esto es decir 120 por 74,207. ¿Cuánto les da esta potencia total? Que sería la potencia aparente. Esta potencia es la potencia que estamos obteniendo, que sería multiplicar S, que es V por I, por un coseno del ángulo. Esto me está dando 7,755 kilowatts. Podemos encontrar Q, que es S por el seno del ángulo. ¿Cuál es este factor de potencia? El factor de potencia es coseno, 0,87. Este seno, pues no lo conozco, por eso necesito conocer este ángulo. Este ángulo es, si yo sé que coseno es 0,87, entonces cos a la menos 1 es 0,87, me da 54 grados. Multiplicando 120 por 74,207 me da 8000. Voy a poner 8,9 kilowatt, kilovoltio amperio. Y aquí sería tomar ese resultado y multiplicarlo por seno del ángulo, seno de 29,54, para encontrar que Q es 4,39 kilovoltio amperio resistivo. De esta forma, ya tengo los datos que me ayudan a caracterizar el motor. Vea que lo único que hice fue medir voltaje y corriente. Este factor de potencia yo se los puedo dar, le puedo decir 0,50, 0,87, 0. O sea, normalmente se podría medir o se podría calcular de otra forma, ¿verdad? Pero también se puede intuir cuál sería este factor. Con los datos de este circuito que está inmerso en este motor, también se puede sacar el factor de potencia. Recuerde que esto tiene impedancias y resistencias. No vamos a meternos en eso. Entonces aquí estamos asociando lo que es el factor de potencia y ahora podemos calcular las pérdidas y la eficiencia. ¿Cuáles serían las pérdidas? Potencia de entrada es 8,9 kilovoltios amperes. Potencia de salida, o también llamada potencia útil. Esta es la potencia de entrada. La potencia útil sería esta, o sea, 7,755 kilowatts. ¿Y cuál es la potencia de pérdidas? La diferencia entre ellos. Esa potencia se está transformando en diferentes tipos de potencias que se mencionan ahí, misceláneas, mecánicas, eléctricas. La potencia de pérdidas estaría en 1,4 kilowatts y la eficiencia sería potencia de salida entre potencia de entrada por 100. Se hace esto, entonces sería 7,755 entre 8,9 por 100 y sería una eficiencia de 87%. Que esta eficiencia no necesariamente está relacionada con el factor de potencia, ¿de acuerdo?
no necesariamente. Esta eficiencia es debido a las pérdidas. Y eventualmente, si se grafica, eh, no lo vamos a hacer hoy, pero después se puede hacer. Vamos a tener que esto es como un voltaje de arranque y la corriente va a tener un pico y luego se normaliza. Este va a ser el voltaje con respecto al tiempo y este es la corriente con respecto al tiempo. La corriente siempre va a tener un pico en esta parte, en el primer punto. Hay formas de reducir esta corriente, sí, utilizando diferentes tipos de arranques. Recuerden que este arranque no tiene ninguna protección, no tiene absolutamente nada. Es decir, si yo conecto un motor bajo estas condiciones, estaría incurriendo en un gravísimo error. ¿Qué se ocupa para realizar un arranque? Pues todos los 11 tipos de arranques que yo conozco, más otros que hay por ahí, serían arranques directos o arranques con tensión, arranques a carga plena. A carga plena sería usando un autotransformador, usando autotransformador, resistencias en el rotor, resistencias en el estator, delta, arranque estrella delta, arranque Dalander. Por ejemplo, se puede hacer un arranque directo con las protecciones de los contactores. Se puede hacer un arranque, bueno, hay muchos otros tipos que los van a estudiar en la parte de control. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, ¿cómo hizo para sacar el otro ángulo? Este, ¿ok? Ajá. Eh, el factor de potencia siempre, ahí ya me lo están dando, ¿verdad? Pero se saca de esta forma. El factor de potencia es coseno, que es 0,87. Hay que espejar esto. Entonces, es decir, ángulo, voy a hacerlo aquí. El ángulo, esto que quiere espejar, esto es cos a la menos 1 de 0,87. Me da 29,54. Cuando nos veamos próximamente, si no en la otra presentación, en la GTA, que se la subo el día viernes, les voy a poner práctica de esto, pero de lo que sale en Peritalgo, ¿verdad? Como para que repasen un poquito. Igual les pongo la teoría que está en esta presentación. Porque sí es importante que reconozcan estos tres tipos de potencias. Y vemos que tienen mucha asociación también a la parte de máquinas eléctricas. Ahorita sí yo les hablo de dibujen el circuito equivalente de un motor, considerando la impedancia característica. Entonces, todo eso es en complejo. Y sí se dificulta un poco el curso, se subiría un poco el nivel, entonces no tiene sentido. Ahora, voy a comentarles sobre otro tipo de conexión. Para eso voy a usar algo que se llama Chrome. Ustedes tienen que aprender a manipular diferentes tipos de motores, no importa el ambiente donde se encuentren, simplemente necesitan leerse la hoja de datos y ver bajo qué características opera ese motor. Si no le meten la carga adecuada o si se olvidan de instalarle una línea, o sea, el motor se quema por sí solo. Entonces, hay que tener presente que trabajar con motores es muy delicado porque requieren de mucha expertise. A ningún técnico se le va a dar un, un mantenimiento de máquinas eléctricas si no conoce las bases de los motores, o sea, si no sabe medir corrientes, potencias, carga, o sea, son características que tienen que ir asimilando. El día de hoy estamos con lo que es generadores síncronos. Ya después vamos a hacer otras prácticas, lo que tiene que ver con
motores síncronos, jaula de ardilla y otro tipo de arranques. Actualmente tengo 8 laboratorios asociados con el tipo de mantenimiento de máquinas. Ok, aquí estoy abriendo lvsimlatbol.com. No puedo simular porque esto requiere licencia, sin embargo, me interesa que ustedes vean cómo sería el montaje de un motor. ¿De acuerdo? Vean aquí, tenemos varios módulos, módulo vacío, motor generador CC, motor CC imán permanente, jaula de ardilla, motor alternador síncrono, ese es el que voy a usar, el motor generador síncrono, que fue el que les expliqué ahorita. Observen que aquí este motor tiene 3 devanados. 3 devanados. Entonces, eh, aquí tiene 3 devanados y tiene algo para variar la velocidad y tiene un norte y un sur. Eso quiere decir que este generador es de 4 polos. Aquí me está diciendo cuál es la corriente. Aquí 120 voltios, gira 1800 revoluciones por minuto, 208 voltios, 0.33 amperios, es trifásico 60 Hz. Y esas son características. Y como alternador funcionaría bajo estas condiciones. Y como motor, 175 watts es lo que me genera 1800 revoluciones por minuto, 108 voltios, 0,8 amperios y es trifásico. Entonces aquí sería como un motor y aquí estaría usándolo como generador, conectando aquí el positivo y negativo. Este sería el excitatriz. Si yo le doy clic aquí, vamos a ver, perilla de control, eh, bobina del estator, 1 amper, bobina del estator. Tengo 3 bobinas porque es trifásico. Entonces voy a conectar este motor. Este alternador síncrono que puede funcionar como motor o alternador. Aquí tenemos otro motor alternador, salida del termistor, ¿ok? Para esto necesito medir. Para medir necesito un dínamo. ¿Qué es el dínamo? El dinamómetro me permite medir eh, torque. Bueno, de hecho que aquí podemos encenderlo y podemos ver velocidad, par, estado y potencia. Eso es lo que me permite medir este dispositivo. Ahora, necesito una alimentación y una interfaz. Usted, no sé si recuerda que en el circuito que hice había medido potencia, corrientes. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Este es un módulo que en la vida real se puede utilizar, igual es utilizado en varias empresas. Esta es una fuente de alimentación. Entonces, así es como se vería una fuente de alimentación. Tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y un neutro. Este es un cable de 24 voltios para alimentar esta tabla de adquisición de datos. Este cable de 24 voltios, vamos a ver. Ok, esto se tiene que alimentar a 24 voltios, entonces esto es lo que me da los 24 voltios. Ahí ya está alimentada la interfaz de datos. Esta interfaz de datos, si observan, aquí, espero para hacer esto más pequeño porque no veo la barra de abajo, entonces no lo puedo mover. Esto ya lo oculté, pero no sé por qué no se ocultó aquí. Ok, esta adquisición de datos, aquí yo puedo medir voltajes y corrientes y puedo tener salidas analógicas y digitales. Entonces, tensiones y corrientes. Eso es como si yo tuviese un multímetro. Pero aquí, a diferencia de un multímetro que solo puedo medir un elemento, puedo medir 4 voltajes, 4 corrientes y tengo entradas digitales, señales analógicas, que esto no lo vamos a usar. Entonces, como les dije, aquí lo único que voy a hacer es un montaje.
Ya en la práctica sí se podría simular, pero no lo puedo simular ahorita porque lo único que voy a explicarles es el cableado. Voy a cablear un motor parecido a esto que tenemos acá. Voy a conectar un medidor para medir un voltaje nada más. Como este es, voy a colocar un estrella conectado a un motor y luego lo conecto a una carga. Estos tres elementos, de alimentación, el motor y la carga. Yo no puedo cambiarle aquí las características internas del motor, ya están dadas, y pues, ni modo, tengo que adaptarme a lo que haya. Y de este motor fácilmente se puede sacar un circuito equivalente. Ahora, ojo aquí que tengo el vivo, entonces lo conecto al primero. Lo voy a usar como un motor. Voy a conectar cada uno de estos cables. Este cable lo puedo cambiar de color. Color de los conductores, voy a ponerlo negro. Este cable es azul, voy a cambiarlo color azul. Por acá azul. Ok. Y estos los voy a cortocircuitar. Es, vean que esto lo que se hace son cables banana, que simplemente lo que pasa con un módulo de estos es bastante costoso ya adquiriéndolo. Creo que solo una universidad pública lo tiene, que es el TEC, pero ni modo. Si yo quiero medir corriente, quito este cable, lo quito, delete, y voy a medir corriente. Corriente entra por aquí y sale por este lado extremo. Ahí ya estoy midiendo la corriente. Y quiero medir el voltaje. Para medir el voltaje necesito conectarlo en ambos extremos, se mide en paralelo. Mido este extremo y mido este otro extremo. Este cable es el mismo, sería con neutro. Así, neutro. Entre 1 y neutro. Ya mido el voltaje. Estoy midiendo corriente, estoy midiendo voltaje. Aquí esta perilla es para controlar el voltaje y en buena teoría, si esto funcionara, ok, aquí puedo, ves que necesito un código, entonces se enciende la alimentación, se enciende el interruptor de potencia y listo. Pero así por sí solo está el vacío. Necesito conectarle algo. Para eso se conecta lo que llamamos una banda. Eh, Aquí dice que para asegurarse que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de seguridad, la alimentación de energía debe estar cortada antes de modificar la configuración del equipamiento. Entonces, a eso es una correa. Yo puedo retirar la correa. En este caso, coloco la correa y le doy vista al panel. Eso es lo que se haría. Ahora, aquí puedo mediría la velocidad, que mediría 120 voltios, 120 revoluciones por minuto, mediría un par en newton metro, y por acá podría adquirir ciertas ondas. Por ejemplo, aquí puedo asociar lo que son canales. Bueno, este no, sería este otro. Aquí tengo E1, E2, E3, E4, I1, I2, I3 y 4. Si esto funcionara, entonces aquí cambiarían los voltajes. Aquí diría 120 voltios y aquí diría 0.8 amperios, que es la corriente que pasaría por el motor. Dicho eso, 120 voltios y 0.8 amperios, se puede sacar la potencia. Y aquí podríamos medir entonces la multiplicación de ellos. Multiplicar E1 por I1 y obtenemos la potencia. Como les dije, aquí ya lo simulamos, calculamos corriente, voltaje, corriente y potencia para un motor y es lo mismo que se hace aquí.
forma gráfica. Ahora, esto sería el nivel fasorial. Los fasores normalmente, de acuerdo a la amplitud, aquí no podemos encenderlo. Bueno, sí se puede, pero no tiene... Aquí encenderíamos I1, I1 y E1 para ver cuál es el fasor. El fasor es un círculo donde lo que me indica es la magnitud. Esta magnitud de E1 tendría 120 voltios, ángulo de cero. Estaría aquí en esta raya sobre este eje. Y I1, la corriente ya estaría desfasada ciertos ángulos, dependiendo la vez pasada, en este ejemplo, este ángulo era de 29. Entonces, más o menos ese ángulo es el que se representaría en este diagrama cuando se trabaja con lo que son fasores. Un ángulo de 29 por acá, una corriente, y la magnitud cambiaría, 0,8 amperios. Ahora, tenemos esta parte que es lo que corresponde a la velocidad, donde los parámetros, aquí tenemos lo que es el dínamo, esto se puede variar. Este par es la fuerza que yo le quiero aplicar al eje. La relación de la polea, 24-12, 24-24, 24-32. Si está detenido, está en marcha. Y aquí me da la velocidad, que aquí no me está saliendo ahorita. Y vean aquí los tipos de motores. Si yo quiero un motor de impulsión con un freno, y ahí se estaría aplicando, ahí lo que varía la velocidad, variaría esta velocidad con respecto a el torque. Aquí tenemos un motor con un freno, pero este sería en sentido antihorario. Aquí tenemos sentido antihorario, sentido horario. Este sería un motor de impulsión con un freno de velocidad constante. Este sería al sentido antihorario con un freno de velocidad constante. Este sería un freno par constante. Ya esto es variando el par. Esto es velocidad par. Esta característica de velocidad par, ¿dónde la observamos? Voy a irme a una de las curvas que está aquí. Aquí está corriente, motor síncrono. Ok, es otra curva. Vamos a ver aquí. Corriente, flujo, y esta es la curva de magnetización. No se las mostré. Ok. Como vemos entonces, cuando se grafica la velocidad par, aquí lo que varía es el par. Obtenemos cuatro gráficas diferentes. Esta rayita puede estar aquí, constante, constante, torque constante, sentido horario, torque, sentido antihorario, y un barrido de la velocidad, velocidad inicial y velocidad final. Este barrido de velocidad me indica que va a ir, digamos, de 0 a 180 revoluciones por minuto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ves? Aquí me está dando una velocidad de menos porque le puse un parado informal, un parado. Entonces esto yo lo puedo variar. Al menos ese dato sí se puede variar. Voy a cambiarlo aquí. Y voy a poner, digamos, un freno. Aquí dice 0. Entonces lo voy a cambiar. Y código no válido. Y bueno, esto está, la vez pasada lo pusieron gratuito, pero así sería la conexión. La conexión sería la misma que vemos aquí, esta misma conexión. Tenemos el motor, bueno, la fuente de alimentación, el motor o generador y agregarle una carga, que es esto mismo que se hace aquí. Esta conexión es importante reconocerlas porque al final así es como se vería. Y en la práctica, en el laboratorio, esto es lo que iríamos a hacer.
Entonces, ¿qué vamos a rescatar aquí? ¿Cómo medimos la potencia? La potencia, eso es lo primero que se va a determinar. Luego, con un tacómetro podemos medir la velocidad y podemos, ya con la velocidad, agregar un torque, una banda, y medimos cuánto es el par que se le aplica a ese motor. Perfectamente se puede hacer. Ok. No sé si tienen alguna otra duda. Este dato de adquisición solo estoy midiendo voltaje 1, sin embargo se pueden medir todos los otros voltajes. Voy a irme aquí y agrego, vamos a ver, otra diapositiva. No sé por qué esto no se quitó esta barra, si estaba, ya la había quitado en el otro lado. Vamos a continuar. Vamos a, estoy buscando aquí una imagen, galería. Ok. Puedo hacerlo con cualquiera de estos dos. Voy a hacerlo con este de aquí. Este. Ok. Basado en este circuito, que es el mismo que tenemos por acá, este de aquí, voy a realizar lo que es un cuadro resumen. Entonces voy a poner aquí una tabla que tenga, ¿qué? 4 columnas, 7 filas. Siete, cuatro. Y vamos a hacer una tabla correspondiente a ese tipo de motor. Entonces aquí le ponemos fase A o fase 1, fase 1, espera un toquecito. Ok, ahora sí. Estamos aquí, fase 1, fase 2, fase 3. Terminamos ahorita como en unos 10 a 15 minutos. El voltaje, esto lo van a tener que hacer ustedes presencial, si no, pues ya con esta demostración creo que queda más que evidenciado
¿cómo se hace, cómo se procedería? Ustedes como técnicos tienen que hacer y pues aprender a resolver cualquier problema relacionado con este tipo. El equipo de medición es primordial. Esto es lo primero que le van a preguntar. ¿Sabe medir potencia? Si sabe medir potencia, pues ya está más que capacitado porque pues, sabrá medir corriente y voltaje de forma correcta. Sin embargo, siempre como que les da pereza un poquitillo aprender. Hay que ponerle ahí un poco de ganas. Potencia medida. Aquí tenemos lo que es la potencia aparente. Esta potencia aparente está por VA. VA. También podemos poner ahí la potencia reactiva. Y aquí lo voy a poner el factor de potencia medido. Y importante, ¿cuál sería el factor de potencia deseado? Pues para eso se un tema que se llama banco de capacitores. Entonces, a partir de este circuito, voy a determinar para cada uno lo que es, aquí me está dando 120.0006. Entonces, el voltaje es 120.006. La corriente 74.207. 74.207. La potencia medida me está dando 7.755. 7.755. Eso sería kilowatts. Y esto es kilo también. La potencia aparente sería medir 120 por 74. Entonces 120.006 por 74.207 da 8.905 kilowatts. El factor de potencia medido sería 0.87. Esto sí, 0.87. Y el factor de potencia deseado es cercano a 1. Eso es para la fase 1. Vamos a hacer lo mismo, pero para la fase 2. Entonces, fase 2. Esto también se quita. Y ahora fase 2. Voy a medir aquí la corriente pasa por acá, llega aquí, mido la corriente con el watímetro. Eso sería un batímetro. Aquí podríamos medir entre fase 2 y 3 y luego entre 3 y 1. Esa es medición entre fases porque la carga está balanceada. Ahora sí, vamos a ver si hay algún cambio. Si hubo un cambio. Entonces, lo que voy a hacer es copiar estos mismos datos abajo y luego lo ratifico. ¿Qué estoy obteniendo? 120.007. La corriente 74.208. Bueno, cambió apenas un numerito. La potencia es la misma y el factor de potencia es el mismo. Y asumo que para la otra debería ser igual. Entonces, mido la última carga. Quito este. Desconecto la corriente, desconecto esto, este otro. Y estaría, bueno, esto quedó menos.
Voy a pasar de nuevo este cable. Ok, ya con esto concluimos. Una vez que hagamos el cuadrito, entonces la corriente la corriente entra por acá. Esta es otra corriente, más o menos aquí. Y esta corriente va acá. Y el voltaje sería entre 3 es el principal, 3 lo estoy conectando bien, sin embargo, si lo conecto un poco al revés, digamos, me daría un voltaje negativo. Ya ahorita lo conecto, invierto estos cables para que vean que el voltaje es negativo. Bueno, es corriente alterna, no debería ser negativo tampoco. Ahí ya se está estabilizando, es como va variando, porque es corriente alterna. Aquí lo que se está midiendo es un voltaje RMS. Ahora, dado esos datos, 120, entonces me voy por acá a esta tabla, aquí me está dando 0,5, la corriente me está dando 74,21, este dato hay que volverlo a calcular para ambos, porque no es el mismo. El factor de potencia es 0,87 y la potencia me está dando. Este software utiliza bastante recursos de programación, recursos de la compu. Por tanto, dependiendo de las características de la compu, posiblemente se pegue un poco y hay que esperar que simule. En simulaciones sí hay que tener cuidado porque si la compu no tiene suficiente recurso, entonces pues, prácticamente se pega. Aquí tenemos 21 y esto es 805 y pues me da igual, lo que cambia es el último decimal. Y entonces aquí sería un motor delta, alimentación delta, motor trifásico. Ya con el grupo de la tarde, lo que haría es lo mismo, nada más que lo que se trabaja es con la otra configuración. Y sería la misma tabla, nada más que cómo varía la corriente y varía la potencia, entonces cambia el triángulo de potencia. Entonces voy a dejar aquí una vez el espacio para hacer lo mismo, nada más que ahora con control C, control V, ¿sí? Para trabajar ahora, pero con alimentación estrella. Y con alimentación estrella, y pues cambiaría todos los datos, porque recordemos que antes, inclusive el factor de potencia era 0,50, pues todos estos datos cambian. Y cambiaría el circuito. No sé si tiene alguna duda en este momento. Profe, yo tengo una duda, pero en general. Sí. Es que si usted nos va a enseñar a medir cada fase del motor. Sí, eventualmente aquí lo primero que se hace es medir voltaje, porque corriente a veces depende del dispositivo, se complica un poco. Tenemos motores trifásicos, sin embargo no hay una conexión trifásica en el laboratorio. Lo que hay es una conexión de 2 fases, 240 voltios. Sin embargo, vemos que los motores trabajan en ese voltaje. Entonces usted mide el voltaje que obtiene lo mismo, 120 voltios, 120, 120. La corriente la vamos a medir con ciertos dispositivos, dispositivos más robustos, y les voy a enseñar a usar el batímetro. Que sí, en el laboratorio tenemos dos, que son dispositivos muy especializados. Y así como usted lo ve, es como vamos a realizar el montaje. Lo único que nos faltaría es agregarle una banda o una correa para mover algún eje, mover alguna carga. Pero sí, eventualmente ya les había mostrado la vez pasada cómo usar el multímetro. Ahora, pues esto mismo, usar el multímetro aplicado a un motor eléctrico.
como les dije, hay muchos montajes más. Yo trataré de estudiarlos todos con ustedes en este momento, bueno, aprovechando estos espacios. Ya los laboratorios están montados. Ahora, les muestro, ya para concluir, lo que correspondería al laboratorio. Bueno, este ya es... No, aquí no hay menos porque estamos en corrientes alternas. Espera un toquecito. Ok, ya regresé. Similar, no lo vamos a llevar al pie de la letra porque no tenemos tanto tiempo y no disponemos de los recursos necesarios para llevar a cabo el laboratorio. Sin embargo, sí hay disposición para trabajar con esto, usando diferentes simuladores como los que acabo de mostrarles. Esta llave no está funcionando. Y ahora sí ya funcionó. Ok, estos son los diferentes laboratorios de máquinas. Esos laboratorios los trabajé precisamente para el curso de mantenimiento de máquinas eléctricas. Vamos a ver lo que son dispositivos de arranque y paro y motores de inducción. El que acabo de mostrarles es un dispositivo directamente, no tiene arranque y paro, pero ya hemos visto en otro simulador lo que es un arranque y un paro. Igual en control de máquinas eléctricas, Nicolás se los mostró. Esto mismo se puede hacer. Esto se usa como sistema de protección porque tiene lo que son los contactores. Es un transformador monofásico, transformador síncrono, transformadores, y aquí tenemos lo que son los motores. Vamos a ver, motor monofásico. Estos motores monofásicos se conocen también como motor de fase partida, que ahí tenemos con capacitores permanentes. Y ves que aquí lo que se menciona es una carga capacitiva, carga reactiva. Igual tenemos lo que son los voltímetros, amperímetros, wattímetros, y tenemos lo que son la faja dentada, fuego de cables y accesorios. Cuando se menciona estos componentes, ustedes ya de una vez ya tienen que relacionarlos. Como les digo, vamos a usar un software como el que acabamos de usar. Ese circuito se puede modelar fácilmente en Multisim. Yo les voy a dar todas las herramientas y todo el circuito con las respectivas características para tener éxito. Entonces, si queremos medir las curvas del motor, necesitamos medir por fuerza lo que son corrientes, voltajes y potencia. Esas tres cosas. Y ves característica de marcha de un motor monofásico. Acá tenemos un capacitor permanente. O sea, la vez pasada yo les mostré que era 400 microamperios el capacitor que tenía el motor que teníamos en el laboratorio. Y una vez que se mida eso, entonces, ¿por qué no es conveniente realizar un control de velocidad para el motor monofásico? ¿Cuál es la inversión de giro del motor? ¿Cómo se realiza la inversión de giro? Investigue sobre diferencias sobre motor de arranque permanente, las fallas más comunes en motores monofásicos relacionados con el capacitor. Otras aplicaciones, los tipos de motores monofásicos, que son 4. Y aquí más o menos se ponen unas fórmulas de cómo se calcula esa capacitancia. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y cómo vamos a hacer este modelado? En el laboratorio ya tenemos el motor, que el motor ya tiene todas estas características. Lo único que vamos a tener que hacer es medir para sacar las curvas de rendimiento, corriente y velocidad. Podemos medir entonces la potencia, la velocidad y el torque de salida. Este torque de salida no lo medimos tal cual, pero se puede realizar. Ahora, igual aquí vemos que este comportamiento de estos motores los simuladores son similares a la realidad. Por tanto, si yo quiero
trabajar con un motor de otro tipo y ver las características, aquí puedo poner, por ejemplo, un motor, este síncrono, motor fase de partida, motor de inducción. No, no tenemos aquí motores asíncronos. Motor. No tenemos los motores asíncronos por acá, pero algo se hará para llevar a cabo esas prácticas, ¿verdad? De dos fases. El motor asíncrono es este diagrama, este circuito que ve aquí. Entonces tenemos que aprender a relacionar que un motor en realidad se puede realizar colocando resistencias y reactancias, inductancias, resistencias e inductancias como tal. Esto lo voy a cancelar, no lo voy a borrar todavía. Estos circuitos equivalentes están asociados a todos los tipos de motores que vamos a estudiar, tal como lo vimos con motores de corriente directa. Ahora, en la tarde, porque ya no me da chance en la mañana, pero ahorita saco el tiempo y comienzo a realizar lo que es la solución de la prueba de instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación, aquí dice planeamiento colegio, esto no es. El instrumento que ustedes realizaron fue este. Ya las notas están subidas en el sistema. Entonces, ahora en la tarde me dedicaré porque estas soluciones en realidad están ahí mismo en el cuaderno, entonces me dedicaré a resolver este último más que todo, para que tengan ahí las soluciones. Recuerden que estos eran solo dos páginas. Y entonces, por si tienen alguna duda también con el resultado de la prueba, que me lo indiquen. Y cuando volvamos a ver, entonces se las doy en física. Si lo quieren, les puedo pasar una imagen también de la solución que sacaron. En este momento paro la grabación.